Hola, en este video vamos a empezar a trabajar con tablas. Para eso creé un documento de InDesign, creé unas márgenes y unas guías y vamos a importar un archivo de Excel, una base de datos. Es pequeña, pero nos sirve para el propósito. Entonces voy al menú colocar, en archivo colocar, o presiono Command D o Control D, dependiendo de si estoy en Mac o en PC, selecciono el archivo que quiero traer y le digo mostrar opciones de importación. Básicamente aquí me menciona el rango de celdas que se están usando en el archivo. En Excel podemos ver cómo está constituido el archivo, entonces tiene hasta la columna F y tiene hasta la fila 21 y solamente tiene una etiqueta abajo a la izquierda, solamente tenemos una hoja de trabajo, no hay más hojas disponibles. Entonces normalmente InDesign le va a proponer a uno de dónde a dónde quiere traer el documento. Si yo quisiera alterar esto, puedo escoger incluso la hoja sobre la que estoy trabajando. Es una hoja que se llama Infomonitores y me pregunta si quiero traer algún formato. La hoja de Excel sobre la que estoy trabajando no tenía ningún tipo de formato, entonces por ahora simplemente eh, lo voy a traer normal y si quiero aplicarle algún estilo de tabla que tenga creado en InDesign, pero no la tengo en este momento, entonces simplemente la importo. Cuando creo esto, pues voy a colocar este elemento aquí, hice clic e inmediatamente se arma una caja de texto que contiene las celdas y filas que necesitábamos. Vamos a visualizar sin la retícula y también pues podemos dar cuenta que queda con un ancho. La caja de texto se ajustó al tamaño de las márgenes que tenía preestablecidas. Miren que la caja queda hasta acá, pero la columna las columnas se ajustan a los anchos que tenía, digamos que establecidos desde Excel. Yo puedo recortar esta columna de texto, puedo alargarla y la tabla no se ve modificada. Sin embargo, si yo la recorto por este lado, ahí sí la tabla se recorta, cierto número de filas se va y digamos que puedo crear otra caja de texto en donde aparece el resto de la tabla. Si yo colapso esto, pues el resto de las filas van apareciendo tal cual como funcionaría en un cuerpo de texto habitual. Por ahora voy a deseleccionar esto y voy a trabajar con este ancho de tabla. Por ahora no me voy a preocupar mucho de la longitud que tiene. De hecho, yo puedo acercarme en Design, me puedo acercar al borde, a la esquina y puedo seleccionar una fila completa. Es una flecha que me permite seleccionar o puedo seleccionar una columna completa o puedo seleccionar una fila completa. Entonces, también puedo editar el texto. Si yo quiero editar el interior de una celda, pues me paro sobre el texto que voy a seleccionar, pero si yo arrastro y estoy seleccionando, inmediatamente hay una diferencia entre seleccionar el contenido de una celda y seleccionar una celda. Aquí se ve un poco la diferencia. Entonces aquí estoy seleccionando la celda completa, aquí estoy seleccionando el contenido. Si yo me ubico en la parte superior izquierda de la tabla, que la flecha queda diagonal y al hacerlo selecciono toda la tabla, incluso si la tabla estuviera distribuida en varias cajas de texto. Adicionalmente a esto, pues yo me puedo ubicar en una zona, ¿sí? Selecciono la herramienta de texto y me puedo ubicar en una zona entre las columnas y puedo ajustar el ancho de las columnas según mi necesidad. Entonces de pronto quiero que quede un poquito más, esto que puede quedar un poco más corto, este de pronto más corto, de pronto necesito que los celulares queden más largos.
y de repente también quiero que este elemento quede más largo. Entonces ahí todo el resto de columnas se van acomodando. Entonces por defecto el alto de las filas se va acomodando según el ancho de las columnas. Una vez hecho esto, pues yo puedo, digamos que voy a alargar esto un momento y aquí puedo tomar una opción. Entonces, básicamente voy a seleccionar la tabla completa y yo le puedo decir, ir al menú tabla. InDesign tiene todo un menú dedicado a las tablas y le puedo decir convertir tabla a texto. Entonces, en este momento me sale una ventana. Esta ventana la voy a usar para darle ciertas características a ese texto que quiero poner. Entonces me pregunta cómo quiero separar las columnas, cómo quiero indicar la separación de las columnas. Entonces lo puedo hacer a través de tabulados, por ejemplo. Tengo opciones como comas o el marcador de párrafo, que es el calderón, llamémoslo el enter. Por ahora le voy a decir que el tabulado y me pregunta que cómo quiero separar las filas, es decir, de un renglón a otro, y le digo quiero separarlas con un párrafo. Al hacer esto, le doy OK, la tabla seleccionada, y en este momento voy a seleccionar el texto, voy a ir al menú texto y decirle mostrar caracteres ocultos. Mostrar caracteres ocultos. En este momento no los visualizo porque tengo escondidas las guías, pero si los seleccionara y me acerco, puedo darme cuenta que aparecen ciertos indicadores. Este indicador que vemos acá nos señala un tabulado. Entonces, si yo agrego, si me ubico acá y agregara, oprimo la tecla Tab al lado de la Q y la oprimo, pues aparece otra marca de tabulado. Entonces, aquí cada columna está separada por un tabulado y efectivamente cada fila está marcada por un indicador de párrafo o como lo denominamos, un calderón. Entonces aquí podemos ver toda la conversión. Podría haberlo hecho, voy a volverme, entonces aquí estoy otra vez en la modalidad de tabla, la selecciono, le digo convertir texto a tabla, debo decir que en vez de tabulación quiero usar una coma y en este caso todo el texto se maneja o se muestra casi como si fuera una retahíla, ¿sí? Entonces donde está todo seguido de comas. De hecho no hay espacios, fíjense que no hay espacio aquí entre este nombre y este apellido, está la coma, pero no hay espacios anteriores ni posteriores. Si yo los creara al hacer la tabla, pues eso nos generaría problemas. Voy a seleccionar este texto pues lo puedo editar, lo puedo modificar como cualquier otro texto y se comporta como un cuerpo de texto normal de cualquier caja. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo el texto. Una vez más, de pronto aquí voy a revisar que al final yo tenía una fila que no tenía absolutamente nada, tenía una fila que estaba completamente vacía, pues eventualmente la puedo borrar y esto me lleva hasta el último elemento. Este signo de numeral o hashtag, como se conoce ahora, nos indica que es el final del texto. No hay más texto. Este es un final de un párrafo, este de acá es un final de un texto. Entonces voy a seleccionar, voy a esconder
guías un momento, voy a seleccionar todo el texto y voy a seleccionar el menú tabla y le voy a decir convertir texto a tabla. Aquí me hace preguntas similares a las anteriores, entonces qué es lo que yo estoy usando como indicador de columnas. Entonces en este último caso ya no estoy usando los tabulados, sino que estoy usando las comas. Y la separación de filas la estoy usando con párrafos. Entonces, decirle OK, él lo hace efectivamente. Aquí todas las columnas las deja del mismo ancho, no usa un ancho preestablecido. Que digamos que lo puedo volver a manipular un poco como lo hice hace un rato. Entonces, voy a estirar esto un poco. Los correos. Y la tabla me queda de alguna manera idéntica a como la estaba manejando hace un rato. Entonces, parece ser que hubo un problema. Entonces, efectivamente tenemos nombre de área y hay un número, hay algo que omitimos, una coma, y esto tiene que ver con que el documento con el que estábamos trabajando tenía comas. Entonces voy a hacer control command Z para que nos fijemos y nos vamos a dar cuenta que en este sector probablemente hay unos números que tienen comas al interior, tienen puntos o tienen comas. Entonces estos numerales al tener comas nos van a generar, pues InDesign no sabe y él lo que va a hacer es que aquí está el número. Entonces este número era un número completo de una cédula, pero al tener comas intermedias, pues para InDesign cada uno de estos elementos se convierte en una columna diferente. Entonces fue una muy mala decisión haber seleccionado comas como elemento para separar. Entonces me voy a volver una vez más. Estoy acá. Voy a convertir el texto a tablas. Entonces, convertir texto a tabla. No voy a usar comas, sino que voy a usar tabulado porque sé que no hay más tabulados en todo el documento. Es muy importante conocer la información con la que estoy trabajando para saber cómo la manejo. Si miro una vez más esto, me doy cuenta que aquí está la zona de tabulado marcada con los respectivos enters y digamos que puedo tomar el texto acá, lo selecciono todo y una vez más tabla, convertir texto a tabla y ahora le digo los tabulados se van a convertir en columnas, los enters se van a convertir en filas. Inmediatamente lo hace y ahora sí ya no tengo líos porque pudimos resolver el problema que nos aquejaba con las comas. Entonces, de pronto se nos olvidó fue borrar la última fila, que la puedo borrar eventualmente parándome acá, seleccionándola y diciéndole clic derecho, eliminar la fila. En el siguiente video vamos a continuar con el trabajo de estas tablas en InDesign. Muchas gracias.